Vamos a iniciar entonces el programa invitando a la señora Samantha Lanaway, directora del Consejo Británico en el Perú, para compartir con nosotros los principales hallazgos y conclusiones del estudio English in Peru. Recibamos con un aplauso a la señora Lanaway. Gracias, Ralph. Buenos días. Qué linda agrupación de personas, ¿no? Una consulta. ¿Cuántos vienen y nos acompañan del sector educativo? Interesante, interesante. ¿Cuántos nos acompañan de otros sectores? Está muy bien, muy interesante. Hemos soñado con el Consejo Nacional de Competitividad y con nuestros colegas en el Ministerio de Educación sobre encuentros multisectoriales. Eso suena bonito, la idea es excelente y es difícil, ¿no? Es difícil juntar a personas de diversos sectores para conversar sobre un tema en común. Pero creo que lo hemos logrado, ¿no? Estamos aprendiendo mucho y lo hemos logrado. Gracias. Permíteme un momento aprovechar que estemos todos juntos, comentarles y expandir un poquito sobre lo que dijo Ralph acerca del Consejo Británico. Algunos nos conocen, algunos tienen experiencia directa con nosotros, para otros es primer encuentro, ¿no? Pero creo que para ambos es interesante comentarles brevemente sobre lo que hemos hecho en ese primer año de regreso al Perú. Y acabamos de cumplir 13 meses de reintegro al país. Y ha sido un año hermoso, ha sido un año intenso, gracias a todos ustedes. Por ejemplo, el Consejo Británico, como dijo Ralph, es la organización del Reino Unido que construye vínculos educativos y culturales entre el Reino Unido y los demás países del mundo. Estamos presentes en más de 110 países del mundo, incluido el Perú. 19% de nuestro presupuesto global, 19%, proviene de fondos públicos del Reino Unido. Y esos fondos públicos se distribuyen entre los países donde estamos presentes para realizar labores de desarrollo entre el Reino Unido y los países, incluido aquí en el Perú. Y el otro 81% de nuestro presupuesto global proviene de actividades autofinanciadas, es decir, un servicio por lo cual recibimos un ingreso y con ese ingreso operamos el servicio, por ejemplo. Solo para darles una idea, porque a veces es un poco confuso y es mejor aclararlo, ¿no? Entonces, tenemos esos dos tipos de actividad. En nuestra primera línea no están en orden de importancia, ¿ya? Porque las tres líneas son igual de importantes. Tenemos tres. En la primera, que es educación y sociedad. Este año hemos trabajado junto a la Embajada Británica, ahí está nuestro colega Mercedes, que le vi entrar, fondos del gobierno británico que vinieron a la Embajada Británica aquí en el Perú para invertir en ciencia e innovación. Entonces, la Embajada Británica ha estado trabajando con CONCITEC, por un lado, y con el Consejo Británico a fin de financiar proyectos de investigación conjunto entre británicos y peruanos. Entonces, el Consejo Británico, junto a la Embajada Británica, estamos ahora financiando 11 proyectos colaborativos de investigación entre universidades peruanas y británicas. Súper interesante. Todo en los ámbitos de ciencia e innovación. Hay temas de salud, hay temas de ciudades sostenibles, solo para darles una idea. ¿Okay? También tenemos iniciativas que estamos desarrollando sobre el tema de core skills. Sabemos que los empleadores a veces lo que encuentran es que las personas que egresan tanto del colegio como de la universidad con conocimientos específicos de su rubro, pero a veces faltan esas habilidades blandas. Trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento crítico, pensamiento creativo, y eso es algo que el Consejo Británico también está desarrollando a nivel mundial y en que estamos trabajando aquí en el Perú, por ejemplo. ¿Ya? Hay muchas más cosas, pero solo quiero darles una idea. ¿Ya? Eso es en la primera línea. En la segunda línea, que es artes,
Y por ahí está Rosa, perdón, de la primera línea quiero presentarles a Rosa, que está ahí, saluda Rosa, está ahí parada, de rosado. Ella es nuestro manager de Education and Society, de todo lo que acabo de comentar. Ya, en nuestra línea de artes, y nuestra gerente de artes se incorpora desde enero, pero este año hemos estado activos en la línea de artes. Entonces, para el Hay Festival, algunos escucharon del Hay Festival que se realizó en Arequipa, es un festival de literatura, ¿ya? Que se fundó en Gales, en el Reino Unido. Y trajeron a 80 escritores para un encuentro literario, pero no es solo de literatura, a mí me encanta la literatura, ¿ya? Pero la cosa era más que la literatura, es un intercambio de ideas y pensamientos. Entonces el Consejo Británico trajo a 3 de esos escritores al Perú para participar en el evento, y 2 de ellos vinieron a Lima, y junto al británico hicimos un evento la semana pasada. Uno de los autores era Nadifa Mohammed, el otro, que es más conocido, Irvine Welsh, que escribió Trainspotting, que se hizo película famosa, ¿no es cierto? Eso fue la semana pasada. Entonces, para el otro año es el aniversario de la muerte de Shakespeare, también de Cervantes. Entonces habrán cosas lindas el otro año en torno a eso, ¿ya? Para irles adelantando un poquito, ¿ok? Ahora, en la tercera línea, que es inglés, algunos tienen conocimiento que hicimos un proyecto junto al Ministerio de Educación en febrero o marzo para capacitar a 400 docentes de secundaria en 4 ciudades del país. Un proyecto lindo, profesores más empeñosos, creo que de toda la vida, lindos los profes, de verdad. Trajimos a 20 capacitadores británicos para trabajar con ellos durante casi 4 semanas. ¿Okay? También estamos expandiendo la cobertura del examen IELTS, ¿ya? Un examen de evaluación de inglés internacional. También trabajamos junto a nuestros amigos en Cambridge para los exámenes. No voy a hablar de Cambridge Suite, que muchos de ustedes son expertos, ¿no? Del PET, del FCE, todos esos, sino hay otro conjunto que se llaman los Cambridge International Exams, que están amarrados a la currícula británica y van más allá del idioma inglés. Entonces también estamos explorando con ellos cómo podemos un poco ampliar la cobertura de ese enfoque. Hay colegios en el mundo, por ejemplo en Colombia, muchísimos colegios que siguen ese sistema, muchísimos. Algunos que lo hacen, Cambridge International Exam System. Hay otros que lo juntan junto al IB y utilizan el CIE como formación base, y luego los últimos 2 años ya los alumnos pasan al IB. Entonces, eso es solo para darles una idea. Si cualquiera de esas cosas les parece interesante, quieren conversar con nosotros y ver cómo podemos trabajar juntos, por favor, estoy yo, está Ralph, que es nuestro maestro de ceremonia, está Rosa, y de verdad lo que queremos es estar en diálogo muy cercano con ustedes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, les comenté que hacemos inversión de fondos públicos, y esa inversión de fondos públicos busca construir confianza y entendimiento entre los países, porque consideramos que eso hace nuestras sociedades más saludables, más seguros, y a las personas más empoderadas en sus vidas. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que hicimos con ese financiamiento a nivel regional era una investigación sobre el estado de la enseñanza y aprendizaje de inglés en toda la región Latinoamérica. Uno de los países que analizamos era el Perú. Ahora, no éramos yo y Rosa y Ralph que hicimos la investigación, por si acaso. Tenemos colegas de Hong Kong, de nuestra división de investigación global. Y esos colegas de Hong Kong vinieron al Perú a inicios de este año. De hecho, se entrevistaron con algunos de ustedes. Y aplicaron una encuesta a 1,000 peruanos sobre el tema de aprendizaje inglés, y se encuestaron a 137 empleadores. ¿Ok? Entonces es a través de esas entrevistas, esas encuestas a ciudadanos, a empleadores, que tenemos estos resultados que les voy a comentar. Muchos de ustedes ya son expertos en ese tema y no les voy a decir cosas que digamos son... Entonces, algunos elementos de repente los voy a pasar un poco de manera ágil, a fin de profundizar en lo que para mí son las cosas que me parecen más interesantes, novedosas, ¿ya?
Ahora, como les comenté, hicimos esa investigación a inicios del año y los papers se publicaron en mayo. Hemos publicado papers sobre México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Voy a presentar algunos datos comparativos entre los países, pero voy a enfocarme mayormente en el Perú. Ahora, hicimos esta investigación buscando entender cómo los diversos países abordan el tema de inglés dentro de una política nacional o no. ¿Cuáles son los indicadores y el manejo dentro de los sistemas de educación? ¿Cómo funciona la educación superior? El tema de docentes, entrenamiento de docentes, evaluaciones internacionales del idioma inglés y el sentir del público y el sentir de los empleadores acerca del rol de inglés en sus países. Aquí tenemos las respuestas de quienes contestaron la encuesta en 4 países. Lo que verán es que ante la declaración el inglés es esencial para el crecimiento y progreso de mi país, Perú sale, todas las personas que contestaron o estaban en acuerdo o con una posición neutra, ¿no? Yo siempre digo, no quiere decir que no hay ningún peruano que está en desacuerdo con eso, porque hay, pero ninguno que contestó la encuesta estaba en desacuerdo, ¿ya? En Chile también bastante alta tasa de estar en acuerdo en todos los países en verdad, pero obviamente es un poco diferente en Ecuador y Argentina que por ejemplo en Perú y Chile. Sí, una percepción que sí el inglés es importante para el crecimiento y desarrollo del país. Ahora, me gustaría aprender inglés para mejorar mis perspectivas profesionales. Si lo comparamos con una tasa por debajo de 60% en acuerdo en Ecuador, en Perú, Brasil, Chile, más de 80% están de acuerdo que me gustaría aprender inglés para mejorar mis perspectivas profesionales. Interesante. Ahora, siempre cuando hablamos de bilingüismo, y yo sé que en todas las instituciones donde ustedes laboran, cuando se habla de bilingüismo, siempre surge la conversación, pero ¿por qué estamos hablando de bilingüismo inglés-español? El bilingüismo también es quechua-castellano, también es aymara-castellano, y eso es verdad. Entonces es imposible hacer una presentación sobre el rol del inglés en Perú y el bilingüismo sin tocar el tema, porque estamos en un continente muy diverso, de mucha riqueza lingüística. Acabamos de venir en los últimos 5 semanas con el Consejo Nacional de la Competitividad y Minedu. Hemos estado en Ayacucho, en Piura, en Arequipa y en Tarapoto. Lima es la quinta. Obviamente hablar de ese tema en Ayacucho es diferente que hablarlo en Lima. Es lo mismo, pero es diferente. Hablarlo en Ayacucho ciudad es diferente que hablarlo en Ayacucho rural. Hablarlo en Lima ciudad, en el Marriott, es una cosa, y hablarlo en el centro de Lima es diferente. Entonces eso es parte de la realidad y tenemos que contextualizar el diálogo. Eso es muy importante. Ahora, ¿quiere decir que el inglés es relevante para algunos y no relevante para otros? Es una pregunta compleja, ¿no? A mí me gusta enfocarlo con un pensador que a mí me ayudó a ubicarme en el espacio en algún momento de mi vida. Amartya Sen es un economista de la India y él ganó el premio Nobel. Ha vivido muchos años en Gran Bretaña y muchos años también en Estados Unidos. Y él escribió un libro que se llama Development as Freedom. Porque incluso el tema de qué es el desarrollo, qué es el progreso, qué es el crecimiento, eso, ahí nomás podríamos hacer todo un evento acerca de eso. ¿Ok? Pero él hablaba del desarrollo como la ampliación de libertades de la persona. Mientras más libertades, mayor desarrollo. Estamos pensando en... me falta el verbo, pero en realizar la verdadera potencialidad
de cada ser humano y que cada ser humano tenga la oportunidad de desarrollarse como es y como quiere ser. Entonces, esas libertades en el enfoque de Amartya Sen eran libertades sociales, libertades políticas, libertades económicas, la garantía de la seguridad y la garantía de la transparencia de la información. ¿Ok? Entonces, lo que yo creo es que el inglés es un variable de muchísimas variables, pero es el variable que nos convoca hoy. Y es un variable que definitivamente incide en la ampliación de libertades sociales y económicas. ¿Ok? Y yo creo que eso puede ser verdad para cualquier ser humano del mundo, sea lo que sea su realidad. ¿Ok? Pero obviamente hay un contexto complejo que tenemos que tomar en cuenta siempre. Ahora, ¿qué es lo que el estudio en esos 7 países nos reveló? Bueno, uno, que el inglés sí se entiende como un elemento asociado al desarrollo. ¿Ya? Hay un alejamiento del inglés como un ejercicio académico, o sea, ya no es tanto el estudio del idioma extranjero, ¿no? Y el sintaxis y el esto y el otro, no, sino ya es el entendimiento y la importancia del inglés más bajo un enfoque de acercamiento intercultural entre las personas y también habilidades y desarrollo profesional. Ahora, si vemos el desempeño de los peruanos en exámenes internacionales de inglés, eso es lo que tenemos. Entonces, el TOEFL Internet Based Test, promedio peruano de desempeño, cae en un nivel B2. Algunos de ustedes conocen muy bien el marco común, ¿cómo dice en español? Common European Framework, ya. Pero para quienes no conocen, A2 es un nivel, o sea, va así, ¿ya? Desde abajo, A0, A1, A2, B1, B2 y arriba, o sea, niveles más altos, C1, C2. ¿Okay? Entonces, los peruanos están rindiendo en un nivel B2 en el TOEFL Internet Based Test y un 6.5 que equivale a un C1 bajo en el IELTS académico. Ahora, primero, eso no es el nivel de inglés de todos los peruanos, ese es el nivel de inglés de los peruanos que rinden los exámenes internacionales. Distinto. Y sí comparé esos resultados con los demás países que les mencioné donde hemos hecho el estudio. No hay grandes diferencias. No es que esos resultados en el Perú son muy por arriba o muy por abajo de los demás países donde hicimos el estudio. Por ahí un circulito arriba, abajo, en alguna habilidad u otro, pero digamos nada que vale la pena comentar. ¿Ok? Entonces, eso o algo parecido es lo que veríamos en los otros 6 países. Ahora, ¿cuándo han estudiado el inglés? De los 1000, creo que en el Perú eran 1002 los que contestaron la encuesta. ¿Ya? Y eran básicamente 500, o creo que 502, que dijeron que sí habían estudiado el inglés. O sea, la mitad dijeron, yo sí he estudiado el inglés. Y la otra mitad dijo, no, yo no estudié el inglés. Entonces, de la mitad que dijo que había estudiado el inglés, la mayoría, un poco menos de 60%, dijeron que lo estudiaron en secundaria. Y ven, ¿no? Un poco menos de 50% en la universidad, luego sigue instituto de inglés y luego sigue primaria. Eso para mí es súper curioso. Primero, la mitad dijeron que no habían estudiado inglés. Pero sabemos que el inglés es obligatorio en las mallas curriculares de secundaria. Pero a pesar de eso, la mitad dijeron que no he estudiado inglés. Bueno, yo estudié español un añito en secundaria y no pude hablar nada después de eso. Y si me hubieran preguntado 4 años después de la secundaria si yo había estudiado español en la secundaria, probablemente hubiera dicho que no, porque sabía que no lo hablaba, entonces era irrelevante comentarlo, ¿no? Entonces, por ahí puede ser la hipótesis, ¿no? Ustedes pueden tener otras interpretaciones. Lo que sí vemos es que la mitad que consideran que han estudiado el inglés,
todo es de repente suena tan obvio, pero sí creo que vale la pena comentarlo, ¿no? O sea, es en el sistema educativo que lo están estudiando, no es en los centros de trabajo. Interesante. Vamos a profundizar sobre eso un poco más adelante. Ahora, ¿cuál es la autopercepción de esa mitad sobre su nivel de dominio del inglés? Entonces dicen, sí, solo estudio inglés y soy lo máximo en inglés y lo domino totalmente, o no. Bueno, como verán, fluido, que es el color más oscuro, es un porcentaje muy pequeño. Y avanzado es la naranja encendida arriba. Entonces, en el mayor de los casos, un 20% consideran que hayan conseguido un nivel avanzado del idioma inglés, lo cual corresponde a lo que hemos visto de los resultados en los exámenes internacionales. Quiere decir, no es que los exámenes internacionales dicen nivel intermedio, pero la gente está diciendo, no, es avanzado. No, más o menos la autopercepción corresponde al desempeño en los exámenes internacionales. Pero muy interesante, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos y toda la inversión que tantas familias y el sistema educativo y los colegios y tanto esfuerzo que tantas personas están haciendo a nivel nacional, solo un 20% del 50% que dijeron que yo estudié el inglés dicen, llegué al nivel avanzado. Es interesante, ¿no? Ahora, vamos a la otra mitad, que dijo que no estudié el inglés. La mayor parte dijeron que no lo han hecho por un tema de precio, lo cual es interesante porque quiere decir que no están sintiendo que lo hayan conseguido dentro de su formación de colegio, que ya digamos es algo que ya tienen calculado dentro del presupuesto familiar, ¿no? Sino es un tema que lo tienen que suplementar y que ya la barrera económica les impide, ¿no? Después hay el factor tiempo. Esas son cosas que ya sabemos. Yo sé, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos. Cuando uno trabaja 10 horas o más por día, uno tiene que ir a la casa, tiene la familia, los deberes de la familia y tantas cosas que uno está haciendo. En verdad, generar el espacio para aprender otro idioma es bien complejo. Y esas son las barreras que señalan las personas. Ahora, aquí hay algo que sí quisiera resaltar. Entonces, hemos preguntado a los 1000, ¿cuál es el valor de aprender el inglés? Y las respuestas más frecuentes son, me comunico con más gente o tengo acceso a mejor empleo. Pero lo interesante es que las barras marrones son los estudiantes de inglés, la mitad que estudiaron inglés. Y las barras amarillas son los que no estudiaron el inglés. Entonces, para quienes estudiaron en inglés, más o menos a la par, valoran el poder comunicarse con más gente y tener acceso a mejor empleo, la par. Pero quienes no han estudiado inglés, más valoran el hecho que creen que van a conseguir mejor empleo, pueden conseguir mejor empleo, con el hecho de poder comunicarse con más gente. Mi hipótesis ahí es que uno recién puede disfrutar la habilidad de comunicarse con más gente cuando ya puede comunicarse con más gente. Hasta que tienes la habilidad, no te das cuenta lo genial que es, ¿no? Ahora, vamos a los empleadores. Eso es súper interesante, me encantan esos gráficos, ¿ya? Y ustedes ahí al final tienen el enlace, creo que ahí todos tienen acceso al estudio para que puedan profundizar, ¿ya? Hemos preguntado entonces a los 137 empleadores qué idiomas utilizan al interior de su empresa. ¿Qué idiomas utilizan? Y han salido inglés, alemán, portugués, ruso y obviamente español, ¿no? Entonces, inglés es el color más oscuro y español es el amarillo. Vemos que en más o menos 7 de esos sectores han dicho sí, utilizamos inglés al interior de la organización, mayormente en servicios de salud. Interesantemente, seguido por educación, servicios profesionales como contadores, abogados, por ejemplo, informática, logística, hotelería y procesamiento y empaquetado, ¿ok? Pero cuando les hacemos la pregunta, ¿y qué idiomas utilizas al exterior de tu organización? Mira cuántos dicen que están utilizando el idioma inglés hacia afuera. Casi todos los sectores.
casi todos los sectores. Ahora, las organizaciones no son cajitas sin ventanas, sin puertas, ¿no? Son organismos vivos que interactúan con su ambiente. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, entender el rol de los idiomas en esa interactuación de la empresa peruana con su ambiente, con su entorno, dentro del Perú, fuera del Perú, es muy importante. Ahora, luego preguntamos a qué sectores están capacitando en idioma inglés dentro del sector. Entonces, yo hice ahí un cruce, ¿ya? Del gráfico. Entonces, vamos a poner un círculo en los sectores que ofrecen mayor entrenamiento en idioma inglés según la encuesta. No, todos los datos son, como sabemos, ¿no? Las metodologías son complejas y todo eso, o sea, pero digamos, son datos y nos dan índices, luces acerca de la realidad. Entonces, el sector que salió, que más capacita dentro en el tema de inglés era educación. Sin embargo, no es el sector que dice que más lo utiliza hacia afuera o hacia adentro. Interesante, pero sí están invirtiendo en capacitar. Seguido por finanzas inmobiliaria. Luego logística, transporte, alimentos, catering, hotelería y procesamiento empaquetado y agricultura y minería. Interesante que algunos sectores no salieron más arriba, por ejemplo, ¿no? Hotelería, restaurantes. Y bueno, otro diálogo podría ser, pero ¿por qué? La conformación del sector mismo también es interesante, ¿no? Son microempresas, ¿cuántas son microempresas? Empresas medianas, empresas grandes, ¿cuáles son las tendencias de inversión en capacitación? ¿Por dónde va? Ahí también hasta la estructuración del sector es un variable importante. Ahora, anoche, porque estuve pensando en el público de Lima, ¿no? Y estuve pensando en nuestra realidad, las cosas que se promueve desde Lima y desde muchas otras regiones también. Y me puse a leer un informe y verdad me quedé un poco fascinada, ¿ya? Entonces, perdón por el Spanglish porque lo puse en inglés, pero lo vamos comentando en español. El World Bank publicó un estudio este año sobre el Perú. Lindo el estudio, ¿ya? Ahí está, Peru Building on Success, Boosting Productivity for Faster Growth. Si lo quieren buscar, de verdad, a mí me fascinó, ¿ya? Eso es una cita directa. Lo voy a leer en inglés y lo comentamos en español, ¿ya? Peru should be commended for having one of the world's most liberal trade regimes. Aquí liberal quiere decir abierto, ¿ok? Yet it trades very little. Entonces, tiene un régimen abierto de importación-exportación, sin embargo, se involucra, digamos, relativamente poco. Peru's total exports are low, 22% de su PBI en el 2014, comparado con otros países con ingresos similares. ¿Ya? Despite some impressive successes in exporting fruits, vegetables, and apparel, Peru has weak ties. Entonces, a pesar de éxitos en la exportación de frutas, vegetales y ropa textiles, Perú tiene vínculos débiles to global value chains, cadenas de valor globales. The international, entonces, ¿qué son global value chains? ¿Qué son, no? Son the international networks of companies that team up for sequential production in different countries to bring high-value products to world markets. Eso para mí me ayuda a entender temas económicos, ¿ya? Entonces, las cadenas de valor globales son redes internacionales de empresas que se juntan de manera secuencial en una cadena de actividad para llevar al mercado global productos de alto valor. Claro, entonces no solo se toca de cómo se juntan y cómo se coordinan las empresas dentro de sectores dentro de un país, sino las cadenas de valor son internacionales. Y la cadena de distribución es internacional. Entonces, ¿qué rol tiene la empresa peruana en esa cadena de valor global? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se vincula?
¿no? Entonces aquí lo que señalan es que Peru's role in these chains, entonces nuestro papel en esas cadenas, is mainly as a supplier of low value primary inputs, for example, minerals, ¿no? Entonces mayormente estamos poniendo materia prima, ¿no? Sin valor agregado a esas cadenas. Entonces tanto me fascinó que yo me puse a indagar un poquito más, ¿no? Banco Mundial tiene sus bases de datos tan interesantes y tan fáciles de acceder. En verdad, en poco tiempo dije, pero a ver, a mí me fascinó eso. Primero, yo no tenía con qué comparar. 22.4% del PBI como porcentaje o sea, exportación como porcentaje del PBI. De verdad, yo no sé si 24.4 es alto, bajo, mediano, no sé. Me dicen que es bajo, pero a ver, quiero entenderlo más. Dicen comparado con economías del mismo tamaño. Entonces, a ver, ¿qué otras economías tienen el mismo tamaño que la economía peruana en cuanto a PBI? ¿Y qué porcentaje de su PBI representan las exportaciones? Eso para mí era necesario para entender eso. ¿Qué economías creen que más o menos son por ahí de Perú? Del mismo tamaño. ¿Alguien tiene una idea de tamaño total? Vamos a hacerlo rápido ya, pero sí es un poco divertido. ¿Ya? Tamaño total del PBI del Perú. Un número. 200 mil millones de dólares. A ver. Está muy bien, el señor está muy informado. Perfecto, por eso tenía la valentía de decir, excelente. Ya. Muy bien. ¿Qué otros países creen que están por ahí? Ok, Colombia, otros. Ecuador, a ver, ¿ya? Colombia, Ecuador, Chile. A ver, fuera de la región, en el mundo. Vamos fuera de Latinoamérica. A ver, adivinan, así, diversificamos. No pasa nada. Difícil, ¿no? Complicado. A ver, vamos a ver el cuadrito, ¿ya? Entonces, el cuadrito tiene algunos países. Puse los países con el tamaño de PBI, o sea, comparativo con el Perú, y también puse los de Latinoamérica porque sabía que íbamos a querer saber también, ¿ya? Y luego puse porcentaje de exportación como parte del PBI, ¿ya? A ver, ya está. Yo puse billones, que me dicen que es un anglicismo, y que hay que decir 1.000 millones, ¿ya? Así que, perdónenme. Entonces, la economía del Perú más o menos tiene un tamaño más o menos comparable con Algeria, Czech Republic, Romania, Qatar. Interesante, ¿no? ¿Y qué porcentaje representan las exportaciones del PBI de esos países? Bueno, si aquí es 22.4%, en Algeria 30.5%. Czech Republic 84%. De verdad, me fijé 3 veces porque dije de repente es error. 84%. Romania 41.1%. Qatar 69%. Ahora claro, el rol de petróleo y todo eso también está ahí, ¿no? Obvio, está claro. ¿Ya? Pero sí nos da nociones, ¿no? Ahora, para ubicarnos con países más cercanos, ¿no? Realidades un poco más conocidas, Chile 258. Entonces sí está más o menos cerca del Perú, pero un poco más grande, ¿no? 33.8% de su PBI son las exportaciones. Colombia, bastante más grande que Perú, su PBI. Y ahí sí es mucho menos, 16%, también me parecía súper curioso. Y Ecuador, mitad del tamaño, pero porcentaje de exportaciones algo más grande, 28.6%. Ahora, ese es sujeto de mucha conversación, ¿no? Más investigaciones, obviamente, pero como datos para así plantear como tema de reflexión creo que es súper interesante. ¿Qué rol tiene la empresa peruana en la economía mundial? ¿Qué rol tiene el inglés respecto al rol de la empresa peruana en la economía mundial? Nosotros aquí convocados y quienes hemos estado convocados en los demás países y todas las demás personas que no han podido venir, pero sí están trabajando y pensando en el tema, nosotros somos los involucrados en entenderlo y ver cómo movilizamos, ¿no? ¿Cómo movilizamos? Muy bien. Creo que voy a
voy a saltar eso. Entonces, a manera de conclusión, ¿no? Los empleadores, los individuos coinciden que el aprendizaje del inglés, sí tiene relevancia, sí tiene importancia. Tenemos un crecimiento económico que sigue, tenemos un decrecimiento importante en el Perú, sí, pero seguimos con una tendencia de crecimiento, pero sí más lento, ¿no? Un crecimiento de la clase media de 17% entre 2008 y 2013, pero brechas educativas que nos persiguen y que son grandes y muy importantes. Se va reduciendo, no me acuerdo si era ese paper o otro que vi ayer, que hablan de que sí, la desigualdad sí se está reduciendo también en el Perú. Pero sigue siendo un tema que requiere el mayor esfuerzo de parte de todos nosotros, ¿no? Justo hicimos esta investigación a nivel regional el mismo año que nosotros volvimos aquí al Perú. Justo ese mismo año, el Ministerio de Educación tomó las riendas del asunto y lo volvió política pública, que también muchos ya conocemos y hoy día vamos a aprender más acerca de eso. Y el Consejo Nacional de Competitividad, que articula los sectores, que ve cómo un esfuerzo país se vuelve resultado país. Porque cuando se trabajan las cosas desde una sola instancia, mucho se puede lograr, pero cuando haya sinergia y cruzamos las líneas y pensamos un poquito fuera de la caja, mucho más podemos conseguir. Entonces, eso fue la inspiración detrás de estos eventos. Creo que es el inicio de muchísimas cosas más y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, sí, aprovecho que es el último evento, digamos, de esa serie que estamos haciendo. Muchas gracias al Consejo Nacional de la Competitividad por todo lo que hemos hecho con ustedes. Nos hemos divertido mucho, hemos aprendido mucho. Y a Minedo también, gracias por todo lo que hemos trabajado. Creo que juntos estamos haciendo muchas cosas, juntos, todos nosotros, ¿ya? Que sigamos dialogando. Muchas gracias.